La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra de Dios hoy. En el nombre de nuestro Señor quiero continuar con la serie de mensajes, hoy finalizándola, que hemos titulado Restaurando nuestro altar. Y hoy vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 36 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les recuerdo, primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 36 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Como ya decía, mis amados hermanos y amigos oyentes, hoy concluimos una serie de mensajes que hemos titulado Restaurando nuestro altar. Hemos dicho que el altar para muchos es el lugar donde en el templo se brinda el sacrificio, es decir, donde se predica la palabra o se dirige. Y algunas personas dicen, bueno, hay que tener un especial respeto por el altar. Ahora bien, altar allí, sí es cierto, se refiere al lugar donde se ministran las cosas de Dios y por lo tanto requieren un respeto, por supuesto que sí. Pero sucede que ese no es el altar del que estamos hablando, porque hay un altar primario. Y ese altar primario es donde nosotros presentamos nuestro sacrificio al Señor. Es decir, que el altar somos nosotros mismos, primeramente, porque había un altar en Israel donde se ofrecían sacrificios para Dios, ordenado por Dios y establecido por Él. Antes de eso ya se edificaron altares como los que edificó Abraham, como los que edificó Jacob, para adorar a Dios. Ahora el altar era ese lugar donde se adoraba al Señor, donde se le ofrecía un sacrificio al Señor. Pero entonces ahora en el Nuevo Testamento se nos habla de que el templo y el altar somos nosotros. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es una pregunta. O sea que no debemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo. Y en ese templo también hay un altar. Ese altar somos nosotros mismos. La Biblia lo dice: os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nos presentamos nosotros mismos como sacrificio delante del Señor, sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesan su nombre. Gloria a Dios cuando entendemos esto. Pero ahora sucede que el altar de Dios puede llegar el momento en el cual esté en ruinas. Por eso hablamos de restaurar. Restaurar es volver a edificar o volver al estado original en que se encontraba algo. Y nosotros, como altares donde estamos presentando nuestra ofrenda al Señor, nuestro altar también puede estar en ruinas.
Acá, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, se nos habla acerca de un acontecimiento glorioso. Y es cuando Elías desafió a los profetas de Baal para que quedase demostrado quién era el único y verdadero Dios. Ya hemos hablado y hemos presentado la historia de lo que ocurría en ese momento. Y era que la adoración al Dios verdadero había quedado a un lado, porque el Dios de Israel había ahora pasado a la clandestinidad. Es decir, que adorar a Dios o profetizar en nombre de Dios estaba prohibido. ¿Por qué? Porque una mujer llamada Jezabel había influenciado en el rey, que ya tenía un corazón desviado, llamado Acab, y ambos habían instaurado en toda la tierra de Israel un culto idolátrico hacia Baal. Y Baal era el dios que supuestamente debía ser adorado y servido, y no Jehová. Ahora el problema no era Jezabel. Ahora el problema no era Acab. El problema era que el pueblo de Israel había decidido tal cosa. Se habían dejado influenciar. Por ello hay algo que en este texto que acabamos de leer muchas veces no se le brinda atención. Es que dice que el altar de Dios estaba en ruinas y que Elías, antes de colocar el sacrificio para que descendiese fuego del cielo, tuvo que edificar de nuevo el altar, tuvo que restaurarlo. Y dice que tomó 12 piedras, usted lo puede leer en el capítulo completo, dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y de esta manera reedificó el altar y luego presentó la ofrenda. Y es que no podemos presentar una ofrenda si nuestro altar primero no está restaurado. ¿Está oyendo eso? Dice que no podemos presentar una ofrenda si nuestro altar primero no está restaurado. No hubiese descendido fuego del cielo sobre el sacrificio si primero no se restaura el altar. Y no descenderá la bendición de Dios a nuestras vidas si primero nuestro altar no está restaurado. Entonces, usted quiere bendición en su familia, está orando para que Dios bendiga su hogar, pero ¿cómo está su altar familiar? ¿Cómo está su relación con su pareja, con sus hijos, de acuerdo a su relación con Dios? Porque recuerde que el cristianismo es amor en práctica, es palabra en práctica. Entonces, si yo digo que estoy en paz con Dios y que mi altar está bien delante de Dios, yo tengo que estar en paz también con las personas que me rodean, con mis semejantes, con mi prójimo, empezando por mi familia. Entonces, no descenderá bendición a mi vida si primero mi altar no ha sido restaurado. Si primero la relación familiar no ha dado un vuelco, por lo menos por mi parte. Porque tal vez su esposo no quiera que las cosas marchen bien, tal vez su esposa no quiere que las cosas marchen bien, o sus hijos no quieren nada con usted. Pero sucede que usted sí mantiene su altar restaurado y usted está en paz con ellos, y la Biblia dice cómo debe suceder. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, si usted está en paz con su familia, si usted está en paz con los demás, y ha pedido perdón por las ofensas que esas personas queridas están diciendo que usted cometió, entonces doblegue su orgullo, doblegue su arrogancia, doblegue su soberbia y pida perdón. Y sentirá cómo su altar es restaurado. Entonces su ofrenda va a ser grata delante de Dios. Ahora dice que esas piedras representaban a las tribus de Israel, es decir, que se presentó una consolidación de unidad. Lo que antes estaba desbaratado porque las piedras estaban esparcidas, entonces ahora Elías las unía para presentar delante de Dios la ofrenda donde descendió el fuego. Entonces eso me habla de una unidad en mi ofrenda, una unidad en mi altar, para que sea grato delante de Dios.
Entonces hay congregaciones donde se presentan ofrendas que a Dios no le agradan. Yo no estoy hablando de las de dinero. Estoy hablando de esos mismos cultos que brindamos al Señor. Sucede que puede ser que esa ofrenda que esté presentando esa iglesia no sea grata ante el Señor. ¿Por qué? Porque hay desunión entre sus miembros. Hay desavenencias, unos no se soportan a otros, unos tienen favoritismo en cuanto a otros porque estamos divididos o seccionados en grupos. Este grupo se apoya entre ellos pero no apoya a los demás, el otro grupo no se junta con este. Entonces vamos a la iglesia de Corinto, donde Pablo comienza su exhortación y quiero llamar su atención sobre ello. Sucede que allí estaban pasando muchos problemas. Usted ve que en el capítulo 7 se habla sobre los problemas del matrimonio. Se habla sobre la carne sacrificada a los ídolos, se habla sobre la cena del Señor, se habla sobre los problemas doctrinales, como no estar claros en cuanto a la resurrección de entre los muertos. Había muchos asuntos que tratar, pero Pablo comienza por uno, por el principal, y por el que comienza es diciendo que entre ellos había divisiones. Y unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo allí? Que la iglesia estaba fraccionada, segmentada en partes. Y cuando Satanás quiere hacer que nuestra ofrenda no llegue ante Dios, él no puede cruzarse en el medio para que la ofrenda no llegue. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos libre acceso al Padre, dice la Escritura. Entonces nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Nuestra ofrenda siempre Dios la va a recibir, a menos que Satanás haga algo. Y es que cuando no puede interferir en la ofrenda, entonces sí puede hacer algo. Y es dividir a los que están presentando la ofrenda. Entonces hay iglesias que usted las ve que van más bien desmoronándose. Van perdiendo la membresía, van cada día en más apagamiento espiritual y buscan hacer actividades y buscan traer predicadores y buscan traer cultos de avivamiento, y sucede que la iglesia sigue decayendo. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando? Busque allí y verá que la iglesia está sectorizada. Hay grupos que tienen repulsión entre sí, tienen contiendas entre sí, disputan unos con otros, este no le habla al otro, el otro no le cae bien el otro cuando va a predicar aquel, entonces no va, o se sale, o si va a dirigir el otro, entonces este no va, y en esa serie de situaciones donde se usa el nombre de Dios en vano, porque cada uno de ellos no va a decir, no, es Satanás que me está utilizando, no, va a decir que es Dios, porque a Dios no le agrada que usted comparta con el pecado, que usted no va a apoyar el pecado, que usted no va a apoyar a este por esto, por aquello, y sin darnos cuenta nos hemos convertido en jueces de los demás y en instrumentos de división y en instrumentos, por lo tanto, de Satanás. Pero nadie va a decir que es un instrumento de Satanás, repito, siempre va a decir que es un instrumento de Dios, y es quien Dios, y es que Dios le está guiando a ellos. Dios no guía a la división y a la separación, jamás, jamás Dios hará eso. Dios nos lleva a separarnos única y exclusivamente del pecado, pero sin embargo, en cuanto a el funcionamiento de la iglesia y la composición de la iglesia, Dios nunca nos va a llevar a separarnos unos de otros, porque más bien Él oró, el Señor Jesucristo oró a su Padre diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y así como Dios no se separa en su esencia, sigue siendo Dios revelado y manifestado en tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero que todas conforman al único y verdadero Dios en una unidad perfecta. Así también su cuerpo, que es la iglesia, tiene que tener una unidad perfecta. Así que si usted está experimentando en su corazón algo contra su hermano, un rechazo hacia alguien, está sectorizándose dentro de la iglesia, dése cuenta que es Satanás quien lo está llevando a ello para crear que su altar
no presente una ofrenda grata a Dios y que la iglesia tampoco presente una ofrenda que sea grata al Señor. Vamos a unirnos, no vamos a permitir que la desunión esté en nosotros. Las grandes iglesias, los grandes movimientos se han enfriado, se han apagado y se han desmembrado, es por la desunión y división dentro de ellos. Es lo que no podemos jamás permitir. Así que, Iglesia de Cristo, manifiesta el amor de Dios. ¿Y cómo manifiestas el amor de Dios? El amor de Dios se manifiesta soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros si hemos fallado, y aquellos que son difíciles de soportar también debemos sobrellevarlos y también debemos perdonarles sus ofensas, aun sin que ellos nos pidan perdón. Nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Debemos, en el nombre del Señor, manifestar la unidad del cuerpo de Cristo. Recuerde lo que acabo de citar, no lo dijo un profeta, lo dijo el propio Señor en su oración intercesora. Le dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, si usted está dividido en su matrimonio, anda uno por un lado y otro por otro, está dividido con sus hijos, está dividido con su familia, está dividido dentro de la iglesia, porque hay hermanos hacia los cuales siente adversión, pida al Señor que el amor de Dios sea derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y con ese amor, que es el amor de Dios, que perdona, es el amor que hace llover sobre justos e injustos, es el amor que soporta al pecador, lo lleve a soportar lo insoportable hasta ahora, y usted pueda entonces sentir que el fuego de Dios cae sobre su altar, porque usted no tiene un altar dividido, tiene un altar unido. Ese es nuestro tema hoy. Jamás un altar dividido. Dios va a aceptar la ofrenda. Por eso ese altar que estaba en ruinas necesitó ser restaurado y necesitó venir a la unión delante de Dios.